Bueno, pero hablemos de tu pega, de tu historia. Cuéntanos un poco de ti, Andrés. Hemos tenido hartas conversaciones con candidatos, algunos más conocidos, otros menos conocidos. Cuéntanos un poco de tu historia. Yo sé que eres abogado, ¿no es cierto? Tienes un máster en Derecho Corporativo. Has trabajado en estudio de abogado, en el estudio Kelly y compañía, ¿no es cierto? Pero tienes también tu propio emprendimiento. Cuéntanos un poco con más detalle esa historia. Efectivamente, mira, yo tengo una historia bastante poco tradicional. Estudié Derecho en la Universidad Católica. Después de eso, entré a trabajar en el estudio Geri, como dices tú, en el departamento tributario. Fui como 4 años abogado de impuestos. Después de eso me fui a estudiar un máster en Derecho Corporativo a la Universidad de Nueva York. Ujú. Después de eso me aceptaron en un estudio jurídico en Wall Street, que se llama Sullivan and Cromwell, que era uno bastante importante. Volví después a trabajar de abogado corporativo también a Kerry. Y en ese minuto, en Nueva York, empecé a ver una cantidad de cosas que venían hacia el futuro, que yo dije aquí, mira, yo antes que estudiar Derecho, yo quería estudiar programación, pero cuando yo tenía 18 años no había carreras de programación acá, entonces mi segunda alternativa era Derecho y hay una entrevista que le hicieron a Steve Jobs, que es uno de mis ídolos, que dice que él cree que todo el mundo debería estudiar o programación o Derecho, porque son dos carreras que te enseñan a pensar en forma lógica. Entonces, estaba en eso y postulé a una universidad que se llama Singularity University, en donde me hice una postulación. Un amigo que era de Brasil me contó que él había ido para allá y que le había abierto la cabeza. Y yo postulé y era un abogado postulando. Generalmente son ingenieros comerciales, ingenieros civiles. Y cuando postulé me preguntaron por qué quieres quedar en esta universidad. Yo le dije porque quiero cambiar la forma en que se ejerce el derecho en Chile. Y me aceptaron en los 3 días, para 6 meses después. Entonces, esa experiencia que yo tuve ahí, que me encantaría contártela acá en este live, porque me gustaría que, si bien podemos hablar de lo que tú queráis, de la Constitución, yo ya he Ujú. hablado en muchas entrevistas, en muchos diarios. Si tú pones en Google Andrés Kieri, constituyente, te va a aparecer en todos los medios cosas más leguleyas. Pero yo te quiero invitar en esta sesión a que hablemos del futuro. Hablemos del futuro, pero en verdad hablemos del futuro. Eh, y cuando me metí a esa universidad volví y dije yo no puedo seguir metido en el mundo del derecho tradicional, y ahí armé una empresa que se llama Script, que está funcionando, que tiene dos áreas, una área pública y una área privada. La privada yo le automatizo los documentos, los contratos a las fiscalías de compañías grandes, y tengo una parte abierta al público que es un poquito más filantrópica, que en donde cualquier abogado de 25, 26, 27 años que no tiene los contratos, que no sabe cómo hacerlo, se mete a Script, llena un par de cosas y le sale el modelo del contrato en 15 minutos y valen entre 7.000 y 9.000 pesos. O sea, el objeto de eso es democratizar el acceso a la ley. Porque hoy día, cuando alguien tiene dinero, puede ir a los abogados, que son muy necesarios, y para las transacciones grandes, que son muy necesarias, pero la señora Patricia, que arrienda una pieza en su casa y que después el inquilino se queda ahí, o sea, quiere arrendar una pieza, le pregunta a un abogado que le haga un contrato, el abogado le dice que cuesta 100.000 pesos. La señora Patricia no puede pagar 100.000 pesos Mm. y lo hace a la mala. Entonces después tiene que sacar al inquilino, no lo puede sacar porque el proceso de evicción es con el contrato. Entonces de esta manera, lo que yo estoy haciendo, estoy habilitando para que un estudiante de Derecho, 25 años, un abogado de 27, le diga a la señora Patricia, oiga, yo se lo hago por 15.000 pesos. Y se mete a mi página, hace el contrato y en 7 minutos paga 7.000 no sé, margina el doble, pero en el fondo les doy la posibilidad a que los abogados jóvenes puedan ayudar e ir a la población misma a ayudar. Y esa fue una de las cosas que aterricé. Y después de que ya mi empresa estaba funcionando, yo ya estaba en este proceso, básicamente soy el CEO de la compañía de Script, pero estaba con mucho tiempo libre, porque me demoré como 5 años en armar esto, fue muy doloroso, porque al principio cuando uno innova y cuando uno es disruptivo, el típico dicho es, no le va a resultar, no funciona, no funciona, y cuando funciona te dicen es un genio. Y es exactamente la misma persona, diciendo exactamente las mismas cosas que llevo repitiendo 5 años, solamente que la cultura aquí del emprendimiento es medio complicada, no te creen hasta que no lo hiciste. Entonces, estaba en ese proceso y y vino el plebiscito, ganó la prueba, en un 80% la ciudadanía votó que quería que fueran ciudadanos, y yo cumplía con el perfil. Nunca he militado en un partido político, si bien soy de centro derecha y siempre me han calzado mucho las ideas de centro derecha, Renovación Nacional, nunca estuve metido en eso. Entonces dije, bueno, esta es mi oportunidad y mi deber de contribuir.
porque encontrar problemas y decir que está todo mal, bueno, es súper fácil, Polo, decir que está todo mal. Pero hay una frase que me encanta que dice, si tú no eres parte de la solución, eres parte del problema. Entonces, en eso estoy yo. Y en lo que he enfocado un poco la candidatura, además de las cosas legales, y yo soy abogado, entonces el régimen presidencial son importantes, los derechos, los deberes también son importantes, pero yo mi valor agregado que estoy metiendo acá es el futuro. ¿En qué sentido? Primero, la revolución digital y segundo, la transición a energías limpias, que están totalmente interlinkeadas las dos. Cuando me fui a Singularity, entré y te lo hacen adentro del campus de la NASA en Silicon Valley. O sea, ya te partes y te quiebran la cabeza. Entonces, yo fui con una mochila, aterricé en San Francisco, me tomé un Uber, llegué a un motel, me desperté el día siguiente en la mañana con mi mochila y entré a un recinto militar con los militares norteamericanos con unas metralletas y uno como que se asusta y dice, aquí me van a meter preso. Y te hacían un screening y una vez que estaban todos tus datos bien, entrabas a este recinto militar y te metían a las barracas donde dormían los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí durante 10 días te metían de 8 de la mañana a 10 de la noche y te empezaban a bombardear y te rompían la cabeza. O sea, hay un antes y un después en mi vida cuando me mostraron cómo iba a ser el futuro en 30 años más. Entonces, en ese sentido, lo primero que parten es explicándote la diferencia entre la curva lineal de la innovación, que llevamos 150 años, y la curva exponencial. Y no es fácil entenderlo, porque uno dice, bueno, sí, lineal es 1, 2, 3, 4, 5, y exponencial es 1, 2, 4, 8 y 6. Pero que la cabeza lo entienda es difícil. Y nos ponían ejemplo, y nos ponían ejemplo, y nos ponían ejemplo. Entonces hubo un ejemplo que nos pusieron que básicamente nos mató. Nos dijo, a ver, si ustedes están en un estadio de fútbol y de repente cae una gotita de agua en la cancha de fútbol, y después, un minuto después caen 2 gotitas de agua, y un minuto después caen 4 gotitas de agua, y un minuto después caen 8, y después 16, ¿en cuánto tiempo se llena el estadio de fútbol hasta arriba de agua? Empiezan a levantar la mano, algunos dicen, no sé, 2 días, una semana, 2 meses. La respuesta son 44 minutos. En 44 minutos esa gotita de agua llena el estadio. Y lo más increíble es que hasta el minuto 40 el agua está hasta el nivel de la cancha de fútbol. Son los últimos 4 minutos que este botón se dobla y se dobla y se dobla y se dobla. Entonces, en ese sentido, yo me estoy lanzando constituyente y creo que hay muchas cosas importantes que se pueden hacer, pero yo creo que si es que nosotros nos damos cuenta que el futuro es exponencial, porque esta revolución digital es imposible pararla, tenemos que alinearnos rápidamente hacia allá. Pero súper simple. Tenemos que ver para dónde va el cuento y alinear. La Constitución es clave para eso, porque la Constitución es un librito corto, es un conjunto de principios, es una carta de principios, es una carta de navegación de para dónde queremos ir como sociedad. Entonces, si nosotros apuntamos bien hacia dónde queremos ir como sociedad, después vienen los legisladores, los diputados, los senadores, que tendrán que dictar las leyes, pero nosotros tenemos como ciudadanos, tenemos que decirle, miren, señores diputados, senadores, la ciudadanía, nosotros creemos que el futuro es para allá, y no sus discusiones, el pueblo se acaba de manifestar. Y en ese sentido, Polo, la primera tarea que tenemos que hacer, que yo creo que es fundamental, es lo que hizo Estonia en el año 1992. Los estonianos se separaron de los rusos, y los rusos se los hackeaban y los tenían vueltos locos. Entonces ellos se dieron cuenta que tenían que protegerse de los rusos. Y dictaron una constitución. Y cuando se separaron, dictaron de ser una constitución en el año 1992. Y hay 4 artículos que son los derechos digitales. Porque esto de la constitución no puede ser una regulación muy grande. Y uno de los artículos decía, todos los ciudadanos estonianos tienen derecho a acceso a información pública. No habla de Internet, nunca habló de Internet, sino que diciendo, toda la información que es pública, todos los estonianos tienen que tenerla. Y eso lo que hizo fue que gatilló una cantidad de mecanismos y cantidad de políticas públicas que todos los gobiernos de Estonia que entraban tenían que propender a darle lo más rápido posible acceso a información pública a todos los estonianos. Entonces, en el caso de Chile, yo cuando partí esta candidatura, empecé a decir este cuento, empecé a decir, aquí por internet, y me decían, oye, pero es que, ¿cómo quieres llegar con la banda ancha a lugares en donde no se pueden llegar? Entonces yo les digo, oigan, la empresa de Elon Musk, que no sé si veía el cuadro que está ahí atrás mío, yo soy fanático de Elon Musk. La empresa de Elon Musk, que se llama SpaceX, tiene una filial que se llama Starlink, que ya lanzó satélite. Y que en el fondo tiene unas estaciones y que tú agarras tu teléfono y te llega señal. Yo no estoy diciendo que sea internet gratis. Eso ya es política pública, cómo lo vamos a pagar. Por ejemplo, me preguntáis a mí, pero esto no es constitucional. Los que tienen más deberíamos pagar internet. Los que están en la mitad deberían recibir ciertos subsidios. Y en esta etapa tan temprana, cuando Internet todavía no es tan barato, no va a ser lo barato que va a ser en 20 años más, por ejemplo, en las municipalidades o en las plazas públicas debería haber conexión, cosa que llegue a la gente
a la plaza y no tenga que subir los cerros, como le está pasando a una cantidad de niñitos que han salido en reportaje, tenemos que preocuparnos de eso. Esa es la fase 1. La fase 2, una vez que le diste acceso a Internet y que la gente puede conectarse, viene la parte de reorientar la educación. Yo hoy día, en mi Instagram, para la gente que está siguiendo, ojalá que me sigan, porque yo publico todas estas cosas, mi Instagram es Andrés Carey, con el guión bajo. Hoy día publiqué, hace 2 horas, un ejemplo. Y dije, fíjense en estas 3 aplicaciones. Uno de Khan Academy, que es la aplicación educativa online más famosa del mundo y que es filantrópica, que no cuesta nada, que es gratuita y que está en español. Segundo, Duolingo, que es para aprender a un idioma, que te lo enseña de una manera muy entretenida y podía aprender alemán, mapudungún, podía aprender español, podía aprender lo que queráis, gratuita. Y tercero, publiqué una que se llama Coding Dojo, que lo trajo un chileno que también se fue a Singularity, que se llama Sebastián Espinosa, que lo que hace es que le enseña a los jóvenes a programar. Entonces, le enseña a programar y tení, imagínate ser un profesor, cuando está enseñando matemática, en vez de tener que estar en el pizarrón escribiendo, pudiéramos, con los teléfonos, con una pantalla o con algún proyecto donde le diéramos tablets, pudieran ellos mirar al mejor profesor que lo explica con pera manzana y después los profesores les dais ese apoyo y ellos llegan a ayudar después al que no entiende, en vez de tener que estar haciendo las dobles labores que le estamos pidiendo hoy día a los pobres profesores. Es demasiada la pega que le estamos pidiendo. ¿Te fijas? Entonces, ese tipo de cosas van avanzando y van avanzando y van haciendo la educación más barata, van haciendo que los costos bajen y podemos de verdad llegar a una educación de calidad, la salud, en el caso de la telemedicina. También, uno debería apretar el botón y que aparezca el paramédico y te diga, que tómese la temperatura, ¿cuánto tiene? No sé, 37,2. No, a ver, ¿qué le duele? No, acá, tóquese el ganglio. Mire, no, yo creo que usted tiene esto. Y te mandan la receta electrónica, la receta médica, confirma electrónica a tu WhatsApp, en vez de tener que ir para allá. Y si tenéis 40 fiebre, código, alerta roja, dejen pasar a esta persona. ¿Te fijas? Entonces, es todo un cuento que tenemos que orientar todo el futuro hacia allá y los costos van a bajar. Y sí va a haber dinero para poder financiar, por ejemplo, la educación. ¿Cómo se...? Porque eso, claro, son objetivos y son probablemente definiciones ya de política pública, ¿no es cierto?, de cómo se logran esas. Pero ¿cómo esos objetivos globales deberán estar expresados en la Constitución? Tú das el ejemplo de Estonia, ¿no? ¿Cómo deberá estar expresado en la Constitución chilena esos objetivos que tú pretendes lograr? Mira, como te dije, las mejores constituciones son las cortitas. Porque si es que, por ejemplo, te voy a hablar del ejemplo después de energía, que también es un temazo. Si es que en energía pusiéramos, es deber del Estado propender a la rápida transición de energías fósiles a hidrógeno verde, que es un combustible que está haciendo ahora, mataste la Constitución, porque después puede salir otra cosa. En cambio, si tú pones es deber del Estado la rápida transición de energías fósiles a energías limpias, lo dejas totalmente abierto para que pueda avanzar. Entonces, el ejemplo de Estonia que yo te pongo, ellos no dijeron es deber del Estado darle internet a todo el mundo. Dijeron es deber del Estado proporcionarle acceso a la información pública a todos los estonianos. Entonces, de esa manera, si después viene, no sé, ahora está satelital, banda ancha, pero después puede venir otra, está 5G que va a venir después, pero en el fondo le dejamos al mercado que se preocupe de eso, le dejamos también a las políticas públicas que se preocupen de eso, pero cada gobierno de turno, la gracia que tiene esta frasecita chiquitita, Polo, es que cada gobierno de turno que entre va a saber que el pueblo chileno le pidió que querían conectividad rápido, o lo más rápido posible, y que no se dediquen a hacer otras cosas. Todas sus planificaciones, las cosas que quieran hacer, háganlas, pero después de las cosas que nosotros les estamos diciendo que es más importante. Entonces, te das cuenta, lo vais poniendo arriba de la lista. Si no, cada gobierno opina que es para allá, y el otro que es para el otro lado, y el otro que... Entonces hay que ordenar un poco el tráfico. Si bien una constitución define lo que va a ser o lo que pretende ser un país hacia futuro, en nuestra conversación, la conversación que se da actualmente en Chile, se habla mucho del presente, con suerte, y mucho del pasado. Y muy poco de, efectivamente, el futuro, excepto en términos muy, muy globales, como de aspiración ideal, ¿no es cierto? Pero se habla muy poco en términos concretos, porque finalmente el futuro hay que construirlo. ¿Cómo pretendes pasar de una conversación a la otra? Porque muchos de los integrantes de la Convención Constitucional van a llegar seteados a hablar de los
problemas que hay que solucionar y de los famosos 30 años y de las deudas y de los muchos pendientes que hay en nuestro país y de la desigualdad, etcétera, etcétera, probablemente con unos conceptos que efectivamente pertenecen a este momento de la historia o al pasado. Y tú vas a decir, tú quieres decir, no, sabes que hablemos del futuro. ¿Cómo pretendes generar ese cambio en la conversación? Mira, yo siempre digo que aquí esto es un debate, yo no entro con mis ideas totalmente bloqueadas, porque si es que no, el que llega con su idea así, no va a llegar a ninguna parte, porque estos son 2 tercios. Entonces, esto va a ser como un curso. El que está así pegado a su idea lo van a mandar para la esquina y nadie le va a querer hablar. Porque en el fondo aquí yo vengo con una idea. Pero si alguien me dice, oye Andrés, pero ¿has pensado en esto? Yo le voy a decir, mira, qué interesante, ¿sabéis que me parece bien? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que generar un debate, hay que conversar estas cosas, porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Ahora, en esa... Polo, perdona. Y sí, la última cosa sí. te voy a decir. Yo vengo de una generación, yo soy del 82, en donde estamos decepcionados de la política, porque estamos decepcionados que te digan yo soy de derecha, yo soy de izquierda, están todos peleando. Entonces estamos diciendo, oye, por favor, paremos con los dogmas. Tenemos una historia de 150 años, sabemos perfectamente las cosas que funcionan, las cosas que no funcionan, y yo voy a aplaudir las cosas que funcionan y voy a decir que sí. Y las cosas que no funcionan, simplemente mi voto va a ser que no. Pero en el Sí. fondo no importa de dónde provenga la idea, lo importante no es la descalificación del sector, no la descalificación de la persona, sino que es que nos metamos en el debate de las ideas, y ahí es donde tiene que estar esta convención, en las ideas. Mm. Claro, el tema es que hay poco acuerdo en la mirada de lo que ha sido la historia reciente de Chile y de lo que ha avanzado Chile y las transformaciones que ha tenido en los últimos, no sé, 30, 40 años. Pero hablemos de los últimos 30 años ya en democracia, 31 años ya. Eh, en ese sentido, ¿cómo te paras tú frente a este periodo de historia, a ese proceso? Porque uno podría decir, la verdad, que Chile, o sea, una mirada de Chile ha avanzado tanto en este periodo que hay que mantener mucho de lo que se ha hecho para poder seguir avanzando de esa manera. Y otros ponen el énfasis más bien en las carencias, en lo que no se ha avanzado y en los problemas que ha habido. Y un poco en esos dos mundos nos estamos moviendo. Claro, mira, es que ese es el tema que yo digo, que no tenemos que mirar para atrás, tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que ver cómo hacemos, lo que ya está hecho, está hecho. Hay que ver cómo, mi lema de campaña es Andrés Chieri, #construyendo futuro. Ya, si miramos para atrás, si nos quedamos en el pasado, no es bueno. Mira, yo tuve un debate en un canal de televisión hace 3 días. Y estaba yo, aquí representando a la centro derecha, estaba otro candidato que era exministro, representando a la centro izquierda, y estaba el sector del Frente Amplio. Entonces todos me decían, oye, va a estar complicado. Y yo les dije, no, no va a estar complicado. Entonces apareció el primer candidato de centro izquierda que se enfocó en los derechos sociales. Terminó su tema y yo le dije, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo, esto tiene que mejorarse. Entonces se descolocó el otro candidato que estaba pensando que yo le iba a disparar, y yo no si lo que él está diciendo es cuerdo, yo obviamente que voy a contribuir con él. Y después vino mi turno de proponer un cambio constitucional. Y yo hablé de acceso a Internet. Y expliqué además que al dar acceso lo que estáis haciendo es que podéis ampliar el mercado de startups digitales que pueden crearse, de emprendedores chilenos en Estados Unidos. Tú creas una startup digital y tenías un mercado gigante, aquí es muy chiquitito. En cambio, si ampliamos esto, se genera ampliación de mercado. Además, tenemos que educar a nuestros propios jóvenes para que sean los jóvenes los que digitalicemos el Estado y no contratar a los chinos, los norteamericanos, los europeos, y eso se puede hacer, porque el proceso de digitalización se va a demorar 10 años, todavía tenemos tiempo, si lo hacemos aquí y ahora. Y terminé con mi exposición y aparece la persona de centro izquierda y mira a la periodista y le dice, yo estoy de acuerdo con Andrés. Entonces y después aparece la persona del Frente Amplio y dice, yo también estoy de acuerdo con Andrés. La réplica no duraron ni 15 segundos, porque están todos diciendo, incluso uno dijo, yo lo vengo diciendo esto de hace 10 años, y yo lo miraba, le decía, ya, pues, estamos de acuerdo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando uno hace un aporte en base a la idea, no en base al ego, no en base a que yo soy o no soy, aquí los candidatos son muy irrelevantes. Lo que es relevante es el debate que vamos a generar, porque si le estamos pidiendo a los políticos que se comporten mejor y que saquen las leyes, y llegan puros ciudadanos
hacer constituyentes que se comportan de la misma manera, no resulta esto. Se supone que nosotros queríamos ciudadanos porque opinamos o creemos que nos vamos a comportar mejor. Entonces, en ese sentido, los ciudadanos que salgan elegidos constituyentes deben tener un estándar muchísimo más alto y deben llegar con una actitud de acuerdo. Y si es que alguien plantea algo que yo no estoy de acuerdo, yo le voy a decir, respeto tu opinión, pero voto que no. Y no tiene mi voto. ¿Te das cuenta? Entonces, si esto hubiera sido con quórum más bajo, con 50%, yo te estaría diciendo, uy, está complicado, porque va a generar más polarización, porque yo necesito menos votos, en vez de necesitar la mitad de los 150, o sea, 2/3 de los 55, necesito la mitad. Entonces, se generan bandos, pero aquí van a estar todos portándose muy bien, porque saben perfectamente de que si quieren llevar adelante sus ideas, tienen que hacerlo de forma respetuosa. Porque si no lo hacen con tolerancia, con respeto, con ideas, con mirada a futuro, no va a pasar nada, simplemente todo el mundo le va a decir, no apoyo tu moción. ¿Y tú ves que existe posibilidades de construir realmente ese clima, ese ambiente? Yo estoy muy, muy sorprendido para bien. Yo me tiré a candidato constituyente porque le dije a todos mis amigos, oigan, ya, pues, tirémonos todo y que la ciudadanía elija los más capacitados, los más razonables, los que creen, los que más crean. Y he visto alrededor, por lo menos en mi distrito, ya hay gente extraordinaria. Y cuando hablan de, por ejemplo, el sistema de gobierno, están todos bastante de acuerdo. A atenuar el hiperpresidencialismo, Ujú. o llegar a un semipresidencial, cambiar la ley electoral, que hoy día el método de Hunt no funciona bien, está permitiendo que lleguen ciertos diputados, senadores con unos porcentajes muy bajos. Están todos de acuerdo en el respeto por la propiedad privada, por la expropiación al contado y en valor efectivo. Están todos de acuerdo en la paridad de las mujeres. Estamos todos de acuerdo en eso. Están todos de acuerdo en el reconocimiento de los pueblos originarios. Entonces, yo entré bastante asustado a este proceso. Y sabéis que estoy bastante. Me ha gustado mucho y me ha llevado una linda opinión de. La gente le dice contrincante, yo le digo mis compañeros de ruta y de misión. Do- Aquí no estamos peleando, Mm. estamos todos remando para el mismo lado. ¿Y dónde crees que van a estar los grandes nudos de discusión? ¿Dónde creo yo que van a estar los grandes nudos de discusión? Mira, hay una discusión muy, muy incómoda que a mí no me gusta mucho, que es del modelo, que lleva mucho rato hablando del modelo, del modelo. Entonces, yo voy a un debate de alguien que está de centro izquierda, que lo único que quiere es que el candidato de centro derecha diga principio de subsidiariedad. Y cuando lo dice, es como que se produce ¡ah! Lo dijiste. Mm. Entonces, y esto es bien increíble porque en el fondo, los países como Chile, que Chile era un país muy pobre en el 80, privilegió crecer. Y este crecimiento generó mucha desigualdad. Y los países cuando llegan a esto, lo que deciden es empezar a crecer más igualito, empiezan a transformarse en un estado más social. Entonces, la tarea que nos queda en esta constitución a nosotros es ir a fortalecer los derechos sociales, para que la salud, para que la educación sea de calidad, para que la salud sea de calidad, para que las pensiones sean dignas, para que haya un derecho a una vivienda digna e integrada socialmente. Y si levantamos eso y de verdad ponemos la cancha pareja, de ahí para arriba, el emprendimiento, la libertad, ¿te das cuenta? Pero no es uno del otro. Y hay un concepto, Polo, que ya lo están hablando en Estados Unidos, en Europa, hace mucho tiempo, que yo encuentro que lo debería estar hablando todo el mundo. Porque yo creo que el modelo que se va a aplicar hacia el futuro es un sistema de capitalismo, porque el capitalismo genera riqueza, pero tiene que ser sustentable para proteger al planeta, y ya la tecnología da para que sea sustentable. Y tercero, tiene que ser social, para eliminar la pobreza. Pero el dogma antiguo están diciendo crecimiento, crecimiento, crecimiento. Los otros dicen, no, derechos sociales, derechos sociales. Y nadie está diciendo hoy día, en el año 2021, se puede crecer en forma sustentable y agarrando una cantidad de recursos y ahorros, por ejemplo, lo que se va a generar con el hidrógeno verde, si ganamos la competencia, se puede generar una industria del tamaño del cobre en Chile. Y ese dinero lo podéis meter en los derechos sociales y levantar a la población para que la línea de verdad se pareja. Hay un país que nombra mucho, Polo, que es Noruega, que dice Noruega, fantástico, porque Noruega, la educación es de calidad, la salud de calidad. Claro, porque Noruega hace 30 años hicieron un hoyo y descubrieron petróleo. Entonces tienen un fondo soberano de petróleo para las prestaciones. Entonces, en vez de esta discusión antigua de crezcamos, no, subamos los impuestos, no, que crezcamos, que subamos los impuestos, no, esto es
generemos una industria, aprovechemos de que Chile en el siglo XX fue el país más pobre del mundo en energías fósiles, porque no teníamos ni petróleo y no teníamos ni gas. Y en el siglo XXI somos probablemente de los 3 países más ricos del mundo en energía renovable. En el norte de Chile, el sol pega tan fuerte que los paneles solares casi que se queman. Y después en el sur, el viento en la zona Magallanes es tan potente que si tú no te agarras de un poste, sales volando. Y eso es lo que están haciendo, están usándolo, intentando generar algo que se llama hidrógeno verde, que es el combustible del futuro, que va a suplantar al petróleo. El hidrógeno verde siempre ha existido. Los cohetes que mandaban a la Luna, donde se bajó Neil Armstrong, cuando se bajaron, iban con hidrógeno adentro del cohete, no con petróleo, porque era muy inflamable el petróleo. Entonces, el único problema es que para producir hidrógeno es muy caro, porque hay que hacerlo con un proceso que se llama electrólisis, en donde se separa la molécula del agua, que es H2O, y con la electrólisis separas el O, lo liberas a la atmósfera, y el H2 lo comprime, y eso lo puedes meter tal cual como si fuera combustible. Pero para hacer ese proceso de electrólisis, es tanta la cantidad de energía fósil que tenía que usar para generar esta división de la molécula, que al final era más caro producirlo que usarlo. Y en cambio ahora, con el tema de la energía eólica, la energía solar y la otra energía que también van a salir, tú puedes en forma verde, con el viento, con el sol, hacer este proceso y te sale hidrógeno verde, y de un día para otro vamos a dejar de importar petróleo y vamos a empezar a usar hidrógeno. Y tú sabías que, esto que es bien increíble, si tú le echas petróleo a un auto y aceleráis, lo que sale por el tubo escape es CO2, que es el contaminante que nos tiene la cuenca de Santiago totalmente contaminada. Si tú le echas hidrógeno, cuando apretas el acelerador, lo que sale por el tubo escape es vapor de agua. Vapor de agua. Y si nosotros nos cambiamos, es mucho más complejo esto, porque yo he hablado con el ministro Llobet, que está haciendo esto, para informarme, he hablado con Eduardo Vitrán, que también está muy metido en esto, les he explicado por qué creo que hay que meterlo en la Constitución al principio general, no lo habían visto, está más pegado a las regulaciones, pero me dijeron es brillante, obviamente que tenemos que meterlo en la Constitución. Y si nosotros generamos una industria en donde podamos producir esto, donde se generen puertos para exportarlos, se generen las pymes, ayuden un poco a hacer todos estos procesos, porque va a ser un tema muy complicado, que si es que logramos hacerlo, lo vamos a hacer, vamos a poder ver estos beneficios el año 2030. Bueno, si eso pasa, vamos a pasar de ser importadores de petróleo y gas a ser autoabastecedores de nuestro propio combustible y además exportadores a la región. Ya firmamos, el gobierno chileno firmó hace como 3 semanas un acuerdo con el puerto de Rotterdam, que es el puerto donde entran todas las cosas, porque Europa tiene que cambiarse rápidamente por el tema de las emisiones de carbono que se autopactaron en el Acuerdo de París, tienen que pasarse rápidamente y no pueden producir tanto hidrógeno verde. Entonces andan pidiéndole a los países que son ricos en energías verdes que les firmen contratos para poder abastecerse. Entonces, además de eso, Chile sería un exportador y ese dinero que les va a llegar a los chilenos, ya sea en forma directa o indirecta, lo podemos meter en los derechos sociales, en educación, en salud, en pensiones, en vivienda. Y ahí, de repente, a nosotros nunca nos ha pasado, excepto cuando el Chino Río fue número 1 del mundo, o la selección chilena, ganamos 2 veces al hilo la Copa América. Nunca hemos estado en un espacio como estado mental de decir, ¿sabéis qué más? Chile la lleva. Chile la lleva. Somos los mejores del mundo en tema de energía. Sí podemos, sí se puede. Entonces, si cambiamos esa mentalidad y de repente nos damos cuenta de que hay que apuntar para allá, de que con mayor generación de riqueza podemos mejorar los derechos sociales, nos vamos a transformar en Noruega. Podríamos llegar a ser el Noruega de Sudamérica en 10 años más, en 15 años más. Y yo creo que si eso pasa, pues, no nos para nadie. En ambos temas, en la producción, exportación, etcétera, de hidrógeno verde y en la garantía de los derechos sociales, ¿cuál es el rol que tú le asignas al Estado y que le asignas al sector privado? Mira, este es un tema muy nuevo porque de nuevo llevamos dogma peleándose que tiene que ser el Estado, el que hace la empresa, Claro. que tiene que ser los privados. Es lo mismo que te digo con el principio de la subsidia, como que se Sí. quedaron pegados en el pasado y no pueden salir de esa pelea. Porque no pueden, pero ya está bastante más evolucionado este tema. En Israel, que son, no sé, hicieron su estado, ya han crecido y tienen un ecosistema startups y son unos genios, el Estado invierte perfectamente, pero no a hacer la empresa. Y ya está ultra probado
que el Estado no puede darse el lujo de crear una empresa y armar todo este cuento, siendo que tiene que construir hospitales, carreteras y tiene otras tareas que hacer. Entonces, y además el expertise o la experiencia para hacer un emprendimiento tiene que ser con ingeniero nuclear, un ingeniero físico, experto en medio ambiente, que si están acá en Chile, fantástico, si no están, tienen que venirse para acá. Entonces, que el Estado se ponga a gestionar una empresa, ya hay una experiencia empírica de todo el mundo que eso no funciona. Si funcionara yo estaría votando que sí, pero no funciona. Pero lo que hacen, por ejemplo, en países como Israel, creo que Australia también lo hace, es que cuando se tiene que generar una mega industria, como por ejemplo el caso del hidrógeno verde, perfectamente, en vez de que se le pida plata a un banco, el Estado se pone con un subsidio y en Estados Unidos, para cuando armaron la batería eléctrica, el gobierno estadounidense ponía con un subsidio y si es que la industria quebraba, perdía todo el dinero y a la compañía le iba bien, el gobierno norteamericano no tenía participación. Yo no creo que eso sea razonable. Yo creo que si es que, al igual que un banco, si el Estado chileno pone subsidio y la industria no se genera, bueno, se perdió la plata. Pero si es que sí funciona, el Estado tiene que tener una participación. Entonces al Estado le llegaría el recurso, no por la vía de estar gestionando, sino por el hecho de haber creído en la industria, de haber apostado. Y si tiene, por ejemplo, un 20% en la industria, es un 20% que le llegan a las arcas fiscales. Y un 20% de harto dinero que pueden meterlo en educación, en salud, en pensiones y en vivienda. Pero todo lo que te digo yo es que tenemos que dejar esta dinámica de estar peleados unos con otros. Tenemos que como que despertar y empezar a pensar todas las cosas que han pasado, mirar para afuera, mirar Nueva Zelanda, lo que está haciendo, mirar Israel, mirar Australia, porque ya este no es el mismo mundo que era hace 50 años atrás, ni 30 años atrás, ni 20 años atrás, ni 10 años atrás. Eso en términos, por ejemplo, de la producción de hidrógeno verde, ¿no es cierto? El desarrollo de toda esa industria o de otras. Pero ¿qué pasa con los derechos? Con los derechos sociales. Por ejemplo, la participación tanto del Estado como del sector privado en educación, en salud, en vivienda, en pensiones. Mira, a ver, última cosa para salir del tema de hidrógeno verde. Ojo, porque aquí yo voy a hacer una distinción que no escuchaba nadie que lo diga, que es, lo comparan con la industria del cobre, que de nuevo van a llegar y van a extraer cobre, van a sacar, pero esto es distinto, porque el cobre es un producto excluyente, que lo tienes tú o lo tengo yo. En cambio, lo que estamos hablando ahora es el viento y el sol. Polo, si tú querés comprarte un terreno en un lugar que haya viento o que haya sol, cómpratelo. Y si tenía amigos que sean ingenieros físicos y que entiendan cómo hacer el hidrógeno verde, hazlo. Si se puede hacer en todas partes del mundo, en cualquier lugar que haya harto viento, que haya harto sol, tú puedes hacerlo. El tema del cobre era más complicado porque el que tenía el derecho al cobre, nadie más lo puede tener. Entonces, ni siquiera ese matiz he visto que se está haciendo un poco, que aquí es viento-sol, que es un bien universal, que aquí de verdad el que tiene la expertise es el que puede hacerlo. ¿Te das cuenta? Entonces, entonces eso es muy importante porque estamos asimilando la energía renovable, de nuevo, con el tema el tema del hidrógeno, lo estamos asimilando con el cobre y son dos temas totalmente y conceptualmente son totalmente distintos. ¿Te das cuenta? Sí, y con respecto al tema de los derechos, de la garantía de los derechos finalmente la actualización de esos derechos hacia las personas. Mira, ¿Cuál es el papel cuál es el papel del Estado? ¿Cuál es el papel del mundo privado? Vamos uno por uno. Por ejemplo, con respecto a la educación, a mí me gusta mucho el sistema de Estados Unidos. Hay muchas cosas de Estados Unidos que no me gustan, creo que tiene un capitalismo pero demasiado exacerbado, pero hay otras cosas que los norteamericanos se hacen bien. Por ejemplo, el tema de la educación es que hay una educación pública de calidad. Y a mí me mandaron cuando tenía como 12 años a estudiar en un colegio en la mitad de la nada, un pueblo que se llama Pittsburgh. Y entré a un colegio público que tenía los lockers y jugaban fútbol americano y jugaban básquetbol y béisbol y toda una cantidad de cosas y tenían instrumentos y la educación era extraordinaria. Y ahora, si había alguien, ciertos papás que tenían más dinero y querían mandar a su hijo a una educación privada, los mandaban y estaban allá y los pagaban ellos. Pero son la excepción. Claro. Es la excepción. Y si alguno de sus padres lo despedían de su trabajo y no tenía dinero para pagar el privado, recaían en un sistema de calidad. Y entonces ese sistema, a mi juicio, funciona increíble, pero tiene que estar bien hecho. De partida la educación, esto ya no es constitucional, estoy hablando yo como Andrés Chiri como ciudadano, porque no, esto que te voy a decir ahora
no va en la Constitución, pero deberíamos reorientar la educación. Si estamos entrenando a los jóvenes para trabajos que ya no existen, vamos a entrenar a los jóvenes para ser electricistas, cuando lo deberíamos estar entrenando para ser programadores, para ser expertos en blockchain, para hacer una cryptocurrency. ¿Te das cuenta? O sea, estamos apuntando o llevando a los jóvenes a un matadero, siendo que ya se sabe, esto es demasiado obvio, que la educación es digital y va para todas esas cosas. Mira, en Singularity me pusieron un ejemplo, me decían, llegó un señor de como 60 años que cuando escuchó toda esta información dijo, oye, pero chuta, yo tengo que llegar a mi casa y decirle a mis hijos de toda esta información y que se eduquen. Entonces el experto lo miraba y se reía un poco y le decía, mira, te voy a poner un ejemplo, mi hija estudió arte y yo estaba preocupado como papá que estudiara arte y no podía hacer, y me dice, y ahora trabaja en el departamento de reconocimiento de inteligencia artificial de Google, de todas estas imágenes de captcha, que tú veías, ponga el semáforo, ponga esas cosas, son artistas que están eligiendo cuáles son las mejores imágenes para poder hacer estos procesos. Entonces, terminaba eso, le decía, mira, si aquí el problema no son tus hijos, el problema eres tú. Tú eres el dinosaurio, tú eres el que tenés que adaptar a esta nueva era. Entonces tenemos que, como país, darnos cuenta que se nos viene una tarea titánica, Polo, de digitalización del Estado. Titánica, y deberíamos ser nosotros, pero para eso tenemos que partir ahora. Después, el tema de pensiones, por ejemplo. Yo creo que el sistema de pensiones actual funciona bien. El concepto, esto sí va en la Constitución. Ahorro individual con pilar solidario. No hay nada mejor que el ahorro individual, porque en países que hay reparto, meten el dinero en un pozo y después, como la plata no es de nadie, al final desapareció y nadie sabe. En cambio, en los sistemas que sí funciona es ahorro individual. Pero el tema es que estamos en el debe, muy al debe, es el tema del pilar solidario. Porque este problema se sabía que iba a estallar hace 10 años atrás y que había que subir las cotizaciones y que había que subir el pilar solidario y no hicieron nada, y no hicieron nada, y no hicieron nada. Y cuando estalló, le echaron la culpa aquí a la AFP y por ende al sistema de ahorro individual con pilar solidario, siendo que son dos cosas distintas. ¿Te das cuenta? Entonces lo que hay que arreglar es el tema del pilar solidario, que las pensiones sean dignas. Bueno, si es que en este minuto no hemos generado una industria que permita que el Estado se ponga con el pilar solidario, tendrán que ser los que ganan más a través de sus impuestos ponernos, porque ya no resiste tanto crecimiento con tanta desigualdad. En países como Francia le cortaban la cabeza a los reyes, en países como Rusia, la revolución bolchevique. Entonces, sí, esto ya está probado. O sea, esto ya hay que leer un libro de historia. O sea, nosotros, Chile hoy día no es el país que era hace 40 años. Es un país mucho más rico. Ya están las carreteras construidas, ya está la infraestructura. Ahora, nuestro deber como país es de verdad igualar la cancha en educación, salud, pensiones y vivienda. Y de ahí, una vez que le damos un piso igualitario a todo el mundo, ahí viene el esfuerzo, ahí viene la meritocracia. Pero hoy día eso no se está cumpliendo y tenemos un deber como sociedad de arreglar eso. Ahora, ¿qué pasa te quería preguntar por algunas instituciones que existen, que son fundamentales, y no sé si se deben mantener a tu juicio de la misma manera? Estoy pensando en el Banco Central, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, en la Contraloría, en instituciones que tienen, por así decirlo, rango constitucional, que son fundamentales para el funcionamiento del Estado, pero sobre las cuales hay, por supuesto, también distintos puntos de vista, particularmente en el caso del Tribunal Constitucional. Sí, mira, yo estoy de acuerdo con todo. Creo que el Banco Central es una institución fundamental porque lo que hace es controlar la inflación. O sea, tiene que haber un organismo independiente, autónomo, Autónomo, claro. que controle la inflación, y además es muy importante lo que en el fondo la forma de controlar la inflación es a través del mercado secundario y no salir a comprarle bono al Estado, porque si es que no generáis la bicicleta y no controlamos la inflación, o sea, es demasiado importante el Banco Central, demasiado importante. Así que para mí eso está en mis propuestas, que obviamente mantener la autonomía del Banco Central como está, a mí es una institución que me gusta mucho. Tribunal Constitucional, yo estoy totalmente de acuerdo con el Tribunal Constitucional. Esto no es una institución de la Constitución del 80, vino desde antes, viene de otros países. Tiene que haber un órgano preocupado de velar por la constitucionalidad de las leyes. Y además, sobre todo en este proceso constituyente, que vamos a ser los ciudadanos, los que después de todo este esfuerzo hicimos una constitución, para que después no haya un órgano que proteja lo que nosotros los ciudadanos decidimos. Es impresentable. Lo único que sí hay que hacerle ciertas modificaciones, que yo también
he visto que hay mucha gente de acuerdo. El sistema de nombramiento está muy politizado. Debería venir, por ejemplo, del Poder Judicial. Debería ser ministros de Corte de Apelaciones que postulan al Tribunal Constitucional, están cierto tiempo, después vuelven de vuelta a la Corte de Apelaciones, pero debería ser una carrera judicial. Eso es totalmente fundamental. ¿Y el tercer tema cuál me preguntaste? No, el tema de Contraloría, pero Contraloría, la verdad que es un Contraloría, órgano, sí. Contraloría funciona bien. Yo la única modificación que le haría a la Contraloría es que en vez de que sea una persona, yo creo que debería ser un órgano colegiado. Porque una persona, ya el mundo ya está yendo a lo colegiado, hay menos nepotismo, hay menos personalismo, hay menos caudillismo. Entonces, si la Contraloría, que funciona muy bien, que para mi juicio es una institución clave en cualquier democracia, tiene que ser, en el fondo, colegiado, con 3 personas o 5 personas también con perfiles técnicos, que puedan, en el fondo, hacer su trabajo bien, pero que hayan votaciones, que haya una cierta democracia adentro de la institución. Tú mencionaste algunos temas donde existe efectivamente un cierto acuerdo en los términos, por lo menos en la concepción más general, digamos, de esos temas. Pero hay uno donde, si bien hay un acuerdo, hay bastante consenso en que debe haber en la Constitución un reconocimiento hacia los pueblos indígenas, un reconocimiento constitucional, un rango constitucional. La pregunta es cómo, en qué términos. Algunos hablan de un Estado multicultural, otras personas hablan directamente de un Estado plurinacional. Eso es algo que uno encuentra en la conversación con muchos candidatos. ¿Cómo te defines tú en esa materia? Mira, yo no soy experto en este tema, pero sí me tocó estudiármelo cuando me metí en todo este proceso. Y me metí a Wikipedia a estudiar un poco cómo fue el tema de la colonización. Los españoles llegaron a Chile con el 1500 y se instalaron en Santiago y hicieron algo que se llama la pacificación de la Araucanía. Y se fueron hacia el sur y llegaron hasta Biobío. Y básicamente era, o ustedes siguen nuestra cultura o están mal. Y después entonces, una cantidad de pueblos originarios que se sumaron a la cultura chilena, o sea, la cultura española de los conquistadores, y otros que pudieron mantener en el fondo sus raíces y sus principios, y sus valores, sus creencias. Y en ese sentido, por ejemplo, hay muchos pueblos indígenas que a mí me sorprende, que son mucho más avanzados que la cultura castellano-vasca, por ejemplo, con la relación con el medio ambiente. Cómo se relacionan con la naturaleza, cómo se relacionan con el entorno. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante que en esta pasada nosotros respetemos esas culturas, que respetemos que tal cual como hay libertad de culto, de cómo uno piense, ellos perfectamente, en el fondo tiene que ser un derecho constitucional, que si ellos quieren mantener su esencia, su forma de ser, no tienen por qué, no están obligados a tener que meterse un poco en nuestro sistema o estilo de vida. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo en que Chile tiene que ser un país unitario, en que las reglas del juego sean iguales para todos, en donde haya igualdad ante la ley, en donde en temas legales tengamos que todos cumplir con las mismas normas. Lo que no quiere decir de que el Estado chileno respete las culturas de los pueblos originarios, que son dos cosas totalmente distintas. Ya. Pero Estado plurinacional no, Yo a no. tu juicio no. Ya. Para mí, Estado unitario. Igualdad ante la ley y que sea la misma ley para todos los chilenos. No me gusta el caso, por ejemplo, de Barcelona, en Cataluña, que es un Estado dentro de un Estado. No me gusta esa institución. Yo me acomoda mucho que las reglas del juego en temas de derechos y deberes sean exactamente los mismos para todos los chilenos. Andrés, bueno, nos pilló la hora ya, son ya un buen rato en esta conversación. Te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros. Ha sido súper interesante y nada, mucha suerte y ya veremos si efectivamente logras formar parte de esta convención constitucional. Si no es así, bueno, ideas y proyectos me imagino que no te faltan, así que mucha Así es. suerte. Muchas gracias por la invitación, estuvo muy, muy buena. Bueno, y a todas las personas que nos están siguiendo, los invito para que mañana tengamos una nueva conversación con otro candidato a la Convención Constitucional en este ciclo de Duna Live Constituyente. Muchas gracias, Andrés. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, pueblo. Buenas noches a todos. Estén bien.